No está el otro. No está el otro, Bardera. No va. Pero bueno, no se escucha bien si te acercas un Sí, poquito más. puedo dedicar. Vamos a ver, que creo que le faltará. Bueno, tú veas hablando, ¿verdad? Venga, vamos a intentar hacer rápidamente, ¿vale? Para no robar más tiempo, porque tenemos unos temas por delante. ¿Vale? ¿Me escucháis bien todos? ¿Sí? Vale. Primeramente estamos estudiando neumatología, que es una palabra compuesta de dos términos, ¿vale? Neuma, que quiere decir espíritu, y teología, que quiere decir conocimiento. Entonces, todo este desarrollo del estudio de neumatología es el conocimiento del Espíritu Santo, ¿vale? Cuando veamos todos estos términos, tanto neumatología, cristología, soteriología, son términos compuestos en dos palabras que quiere decir el elemento que se estudia y la teología, que es el conocimiento, ¿vale? El conocimiento que aporta ese estudio que estamos desarrollando, ¿vale? Vienen dos términos así. Luego entonces hemos desarrollado en total 8 puntos de neumatología, ¿vale? Muy importantes y muy claros a la luz de la palabra del Señor. Lo primero hemos hablado de la morada, o sea, cometida, propósito, ¿vale? En la antigüedad, por falta de, como estuvimos hablando, de la redención del hombre, ¿vale? Porque el Espíritu Santo mora en el espíritu del hombre. Entonces, en la antigüedad dijimos que el Espíritu Santo venía de una manera, ¿vale? Momentánea o temporal en el hombre ¿para qué? Para capacitarlo con un propósito, ¿vale? Lo capacitaba, realizaba esa función. ¿Os acordáis de Betsaida y Olián? Aquellos hombres donde el Espíritu Santo los capacitó. El Espíritu Santo capacitó a aquel hombre para la obra del tabernáculo, ¿vale? Capacitándolo en diseño, en escultura, en cortinas, en todo lo que componía el tabernáculo para que el pueblo pudiera adorar al Señor de una manera legítima, como Dios había establecido. Afuera ha sido imposible que aquel hombre tuviera esa capacidad y esa destreza, ¿vale? En el diseño, ¿vale? De lo que es el tabernáculo. Pero gracias a la capacitación del Espíritu Santo que vino sobre él para capacitarlo para esa función, para beneficio del pueblo. Porque aquí la mayoría de la función que tenía como residencia para el propósito no era para un beneficio particular simplemente, aunque se beneficiaba de una manera particular. Era de un propósito global, ¿vale? ¿Por qué? Porque Betsaida y Olián tuvieron una cometida muy importante. ¿Cuál fue? Preparar el tabernáculo para que los hebreos pudieran rendirle un culto glorioso a Jehová, para que la gloria de Dios llenara el templo. Entonces venía el Espíritu Santo, gloria a Dios, los capacitaba, pero durante el tiempo que Dios determinaba, Dios había dicho, pero luego, aleluya, no moraba de una manera permanente y no en todo. ¿Vale? Eran hombres selectos de los cuales Dios había establecido con un fin y con un propósito. ¿Os acordáis? Podemos verlo en Jueces 6, ¿vale? ¿Lo sabéis? En Jueces 6, cuando vemos la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Ahí vino para capacitarlo. ¿Para qué? Como líder del pueblo, para dar victoria. Entonces vemos ahí al Espíritu Santo capacitando. Vemos en Jueces 14, versículo 6, ¿veis? Estamos viendo los testigos de esta gran verdad de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que el Espíritu vino sobre Sansón, un juez, con un propósito, de darle victoria al pueblo, ¿vale? Pero luego podemos ver en Juan, capítulo 14, verso 17, ¿vale? Que este texto es muy importante, porque dice el Espíritu, dice la palabra del Señor, a ver si encuentro el texto aquí, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros sí le conocéis, ahora, porque, atención que estos términos son muy importantes, está con y estará, tiempo futuro, en. Entonces aquí vemos las dos cometidas, los dos propósitos, ¿vale? Que parte el tiempo, ¿vale? En Juan capítulo 14, verso 17, podemos ver cómo el Espíritu Santo estaba con, pero sin embargo después de la muerte de Cristo, en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, acaba en, ¿vale? Entonces en 1 Corintios 10, 16, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Y que el Espíritu de Dios mora, reside, habita. ¿Dónde? En el hombre. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido o no? Vale, esto es un resumen rápido sobre el desarrollo. ¿Ya está? Perfecto. Vale, vamos por faena porque se acumula. Vamos como la vendimia, atajo.
¿Se entiende o no? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Dios te bendiga, Miguel. ¿Alguna pregunta? Pues vamos a ver, ¿vale? Este es el primer punto que se ha desarrollado. Entonces, si vosotros queréis defender, ¿vale?, hacer apologética de esta doctrina, de la cual la queremos firmemente, porque la palabra lo enseña, entonces tenéis esos textos bíblicos que hemos enumerado para afirmar esa gran verdad, aleluya, que se está defendiendo, y sobre todo, pues porque esta aquí abarca. ¿Por qué le he puesto en el medio? Porque esta abarca las dos. Hemos dicho el Espíritu que está con vosotros y estará en vosotros. Entonces, este texto de Juan capítulo 14, verso 17, es muy importante para poder afirmar toda esta gran verdad de la cual se ha desarrollado en este tema. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Vale, vamos al segundo tema. Es muy importante no perder tiempo. El segundo tema, ¿os acordáis cuál era? Muy bien, la persona, ¿no? ¿No? La morada y la persona. Ahora vamos a desarrollar lo que es la persona, personificación, ¿vale? Este es el tema número 1. Persona o personificación. ¿Vale? Aquí podemos ver dos términos muy importantes. Este término de personificación tiene un problema. ¿Vale? Este es un término que se utiliza mucho en la hermenéutica, que tiene otro término, que es prosopopeia o personificación. Es atribuirle características humanas a un objeto inanimado que no tiene vida. ¿Cómo interpretan ellos los textos? Cuando el Espíritu Santo habla que sentía, que padecía, que guiaba, ¿vale? Porque tiene que tener 3 cualidades, ¿vale?, para caracterizarlo como una persona. ¿Vale? ¿Qué es? ¿Qué 3 cualidades son? Muy bien, intelecto. ¿Qué más? Voluntad. Sentimiento y voluntad, muy bien. Son los 3 elementos que se desarrollan. ¿Qué es lo que pasa? El problema se encuentra, ¿vale?, que en ese tema, ellos que dicen que en todos los textos le aplican una personificación. Entonces hay que hacer una diferencia entre los textos bíblicos que nos hablan las escrituras de estos 3 elementos o de lo que es la personificación. Hemos dicho que la personificación también se puede explicar de una manera diferente. ¿Cuál es? La personificación hemos dicho que dentro del concepto hermenéutico, ¿vale?, a las figuras aquellas inanimadas que no tienen vida, se les aplica ese término, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer, por ejemplo, aquellas denominaciones o aquellos estudiantes o aquellas personas que van en contra de la persona del Espíritu Santo para quitarle categoría en cuanto a una persona, diciendo que es una fuerza activa, los testigos de Jehová, que los arrios del siglo XXI? ¿Qué es lo que dice? Le aplican la personificación, ¿vale? Esos términos hermenéuticos lo alteran, lo quitan, diciéndole y le atribuyen, gloria a Dios, esos términos para expresión. Ellos dicen que es una expresión que el escritor quería dar a entender de esto ese fin, pero que es una figura inanimada. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que no es una figura inanimada, que es Dios, el Espíritu Santo, con intelecto, con sentimiento y con voluntad. Entonces vamos a poner 3 textos bíblicos, ¿vale?, que son súper importantes, ¿vale?, sobre todo para el sentimiento. Efesios 4:30, ¿vale? Aquí lo podemos ver. ¿Qué dice aquí? Pues dice aquí, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, del cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces aquí podemos ver algo muy importante, que el Espíritu Santo tiene sentimientos. ¿Y cómo se le puede entristecer? ¿Vale? Porque tiene características de persona. ¿Vale? Cuando el hombre comete algo en contra de la palabra del Señor, negativo a lo que Dios ha dicho que se haga positivo, pues ahí el Espíritu Santo, que habita en nuestro ser permanentemente, como hemos enseñado en la palabra del Señor, se entristece. Entonces no es un ser inerte, tampoco es una personificación, sino es una persona. Gloria a Dios. ¿Vale? El Espíritu Santo tiene voluntad. Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta? ¿Quién intercede por nosotros? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad, ¿vale?, de poder interceder a Dios conforme la necesidad que hay en nuestro interior. El hombre, por su limitación,
no tiene la capacidad de poder expresar lo que hay en lo más profundo de su corazón, pero el Espíritu Santo, que todo lo sabe y que todo lo escuadriña, hace esa función, ¿vale? Con esa capacidad e intelecto, por eso tenemos que subrayar la palabra intelecto, tiene la capacidad de poder interceder y rogar. ¿Y qué es interceder? Pedir a favor de otro. Y eso es porque hay una mentalidad y un intelecto para poder ejecutar esa cualidad que solamente una persona tiene. ¿Y esa de quién es? La persona del Espíritu Santo. Romanos, ¿cuál es? ¿Lo acordáis? 8:26. Muy bien. 8:26, ¿vale? Y vamos a centrarnos ya en la voluntad. ¿Qué es la voluntad? El Espíritu Santo, por ejemplo, podemos ver que también tiene voluntad. Dice, más el que escuadriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. ¿Vale? ¿O os acordáis que me está viniendo aquel texto que el apóstol San Pablo tenía un buen sentimiento de predicar en Asia, pero que el Espíritu Santo le ha prohibido ir allí? Y se ha aparecido aquel varón macedonio diciendo, pasa y ayúdanos. El Espíritu Santo tuvo una voluntad por encima de la voluntad humana, de que es que fuera y que no pasase por Asia, sino que llegara, ¿dónde? A Macedonia. Gloria a Dios, porque era el propósito. Entonces podemos ver tres propósitos primordiales. ¿Vale? ¿Qué tiene el Espíritu Santo? Voluntad. ¿Os acordáis cuál era? ¿Sí o no? ¿No os acordáis? Tenéis que estudiar más, ¿eh? 8:27 de Romanos. ¿Vale? Entonces ya he podido ver rápidamente, ¿vale? El segundo punto, que aquí me he equivocado. Este es el segundo que se ha desarrollado. ¿Vale? ¿Se va entendiendo? No, cualquier pregunta se puede ir parando en cualquier tema, ¿vale? El Espíritu Santo tiene tres elementos. Hemos dicho que queda totalmente, aleluya, puesto de una manera bíblica, que no es una personificación, pero que sí es una persona, con esas tres cualidades que tiene el Espíritu Santo, entre tantas, ¿vale? Esto es muy largo, pero esto se resume. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo no se le puede aplicar un término hermenéutico, personificación o prosopopeya. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad de Dios, con intelecto, con sentimiento y con voluntad. Que bendito sea su nombre. ¿Vale? ¿Seguimos? Este es el término rápidamente del Espíritu Santo, caracterizado como persona. ¿Vale? ¿Os parece bien o no? Vale. Espera. Sí. ¿Qué pone abajo? ¿Sale foto o algo? Sí, perdonadme, pero decírmelo. Pues si le ha hecho alguno, lo cambio el grupo y llamaron. ¿Se ha hecho alguna foto cuando estaba? Sería bueno que Vale, yo no le he hecho una foto. Perfecto. que la persona pusiera un sí y en la personificación pusiera un no. Porque así parece que no pone persona. Pues sí, muy bien. Pues bueno, ahora se Dejarlo añade. bien claro que persona sí y personificación no. Sí, Sí. arriba en la persona. Sí, como lo hemos borrado. Vale, luego a ver si se puede añadir. Dime. No, para tocar del intelecto. Sí. Romanos 8:26 no lo he entendido. Es el pasaje que habla del intelecto. Pues, por ejemplo, dime lo que lo recuerde, 8:26. Pues el intelecto es que tiene capacidad para interceder. La capacidad es que yo sé tu necesidad y conforme a tu necesidad pienso y actúo. ¿Vale? Porque si no tuviera capacidad intelectual, yo no podría saber cómo pedir por ti. Pero como tienes la capacidad intelectual de entender, de ver y de recibir, también interceder. ¿Sí? ¿Bien? Venga, va. Pasamos al tercer punto. ¿Os acordáis cuál era? Sí, lo tengo aquí. ¿Alguna duda, alguna cosita? Lo decís, La segunda clase, atributos y deidad. Los atributos y deidad es algo que no hace falta explicarlo, que nos la podemos saltar, ¿vale? Porque lo podéis estudiar en casa. ¿Vale? Vamos a las explicaciones más largas. ¿Os parece bien? Los atributos, pues, Cristo, pues, el Espíritu Santo tiene atributos incomunicables. Vamos a perder un poquito de tiempo donde podemos desarrollar la unción, la llenura, los dones, que también son largos, ¿vale? Entonces, es un tema que lo podéis estudiar en casa muy rápidamente, ¿vale? El Espíritu Santo tiene atributos incomunicables, como el Padre y el Hijo. La misma condición en la divinidad está en el Padre, está en el Hijo y está en el Espíritu Santo. Se acabó, ¿vale? Y la divinidad, pues, que queda demostrado con los nombres, con sus atributos y las cualidades que el Espíritu Santo es Dios. ¿Vale? ¿Queréis un texto muy importante? ¿Lo sabéis? Hechos capítulo 5, verso 4. Claro.
No se puede mentir, no habéis mentido al Espíritu, sino que habéis mentido a Dios. Te está dando ahí a entender rápidamente y de una forma clara que el Espíritu Santo es Dios. Es un texto muy importante. ¿Os parece bien? ¿Sí o no? Eso es muy fácil, ¿verdad? Porque ¿para qué vamos a explicar algo que es muy fácil? ¿Vale? Seguimos. Dime los otros temas. La tercera era regeneración y bautismo. Estos son temas que aquí quiero hacer un poquito más de hincapié, ¿vale? La regeneración, ¿vale? ¿Qué es la regeneración? ¿Vale? ¿Qué término le podríais dar? Sencillo y rápido. Nacer de lo alto, nacer de Muy bien, nacer de lo alto o nacer de nuevo, ¿vale? Entonces vamos a poner una muy sencilla. Nacer de nuevo. ¿En qué consiste esta función? Esta función consiste en que automáticamente, por ejemplo, podemos ver un texto muy importante, ¿vale? Que es un elemento esencial ¿para qué? Para la salvación, ¿vale? ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a Nicodemo? Quien no, muy bien, quien no, necesario, quien no naciera de nuevo, ¿qué le puede pasar? No puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué es súper importante? Nacer de nuevo. ¿Y los elementos para poder nacer de nuevo qué es? Hay un requisito necesario. ¿Qué es? Creer. ¿Vale? Entonces, la palabra regeneración hemos dicho que significa nuevo nacimiento. ¿Vale? Hay dos textos bíblicos que están en Mateo 19, 28, pero vamos a centrarnos más en la esencia de la regeneración. ¿Vale? Esto es un resumen. Entonces, en Tito 3.5, ¿qué es lo que dice? ¿Vale? En Tito 3.5 es muy importante. Tito 3.5. ¿Lo podéis leer? Si tienes alguno. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Muy bien. Hay dos términos muy importantes. Regeneración y renovación del Espíritu. ¿Vale? El espíritu del hombre, como bien sabéis, está muerto, llámalo como tú quieras. ¿Vale? Inhabilitado, pero hay dos elementos que realiza a la hora de poder creer en Dios y depositar esa fe en Dios, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que automáticamente podemos entender que ahí hemos sido regenerados. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido de lo alto, gracias al proceso, ¿vale? De poder la palabra, ya sabéis vosotros el proceso, ¿verdad? Se predica la palabra, el Espíritu Santo capacita al hombre, eso se llama gracia preeminente o gracia convincente, y el Espíritu Santo prepara al hombre para que el hombre pueda creer. Y luego, en última instancia, está la decisión del hombre para poder hacerlo o rehusar si quiere, después de que el Espíritu Santo lo ha capacitado para toda la obra. ¿Gloria a Dios? ¿Sí o no? Por ejemplo, dice la palabra del Señor cuando el Espíritu en Ezequiel 36, ¿vale? Ezequiel 36 también es un texto muy importante, ¿vale? Ezequiel 36 nos enseña. ¿Sabéis cuál es? ¿Sabéis lo que dice ahí o no? Derramaré mi espíritu derramaré sobre vosotros agua limpia y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Vale? Entonces ahí será regenerado el pueblo de Israel. ¿Cuándo? ¿Cuándo será? Cuando crean en la gran tribulación. En la gran tribulación, cuando se presente el mensaje de los 144.000 y los dos testigos, automáticamente quien crea en él y reconozcan el que traspasaron y le digan ¿dónde te hicieron estas heridas? En la casa de mis amigos. Entonces cuando lo reconozcan, luego entonces automáticamente acontece el acto maravilloso y soberano, ¿vale? Que viene por gracia y por su misericordia, que es la regeneración. Entonces, para hacer un rápido resumen, ¿qué es la regeneración? Nuevo nacimiento. Podemos ver un texto en el Antiguo Testamento y otro, ¿verdad? Aquí podemos ver que el pueblo de Israel, cuando crea en el mensaje del Cristo crucificado, derramará el Señor el Espíritu sobre ellos. Pero aquí podemos ver que automáticamente no nos salvó por obras de justicia, sino por la renovación, la regeneración y la renovación del Espíritu. Gloria a Dios. Son dos textos primordiales y esenciales para poder hablar de una manera sencilla, pero a la misma vez amplia, de lo que es la regeneración. Podríamos entrar aquí lo que es la regeneración
¿vale? ¿Qué proceso tiene? ¿Cómo puede venir? ¿Qué es lo que hace? Pero no vamos del tema. Entendemos que siendo un nuevo nacimiento, una persona tiene que vivir de una manera nueva a lo que era, porque nace totalmente de nuevo. ¿Vale? Si regenera el espíritu, vivifica el espíritu, ahora el Espíritu Santo mora en él, porque el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu. Y ahora la comunión que se había roto con el hombre, gracias a creer y a la obra del Espíritu Santo, a la muerte de Cristo en la cruz y a la obra del Espíritu Santo, ahora el hombre puede tener continua comunión con Dios por medio de la regeneración. ¿Vale? Entonces la regeneración es súper importante para la salvación. Quien no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna duda sobre la regeneración? ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Entonces ahora tú me preguntas, hemos dicho que ¿cuándo pasa esto? ¿Cuándo pasa? Cuando crees. ¿Vale? Ahora explicaremos cuándo, porque durante mucho tiempo en el tema de la neumatología se ha explicado que ahora recibes la regeneración, quizá en un tiempo de tu vida puedes recibir el bautismo, ¿vale? Y han separado un poco los eventos que realiza el Espíritu Santo en el hombre. Pero la palabra del Señor nos enseña, que la otra vez también lo enseñaba Raúl de Burgos, también por ahí, que vieron un vídeo, que el Espíritu en el momento de creer, yo no les he contado, pero creo que decía el hermano Raúl de Burgos que habían casi 31 cosas que hacía el Espíritu Santo en el momento que el hombre cree. Entre ellos, por ejemplo, ser bautizado, es regenerado, es sellado, es bautizado, reciben las arras, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, cuando tú crees, acontecen, y decía él, hablando de un tema que me gustó mucho, que me lo comentó un hermano, dice, recibí 31 cosas y estuve en mi sitio, sujeto y en orden. Y hay quien recibe una, pega salto y se te tira por el suelo. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, esos son términos muy importantes para poder, que en la otra semana lo tocaremos, hablaremos del orden del Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Se entiende? Vale, el otro tema era bautismo, ¿verdad? Antes de borrarlo, lo voy a borrar. Vale. Es que no quiero ser pesado, ¿vale? Es verdad. ¿Está bien? ¿Una duda? ¿Se está haciendo bien el resumen, verdad? Si decís que no, pues mantenéis. Vale, vamos a tocar, creo que toca el bautismo, ¿verdad? El bautismo, que entra en el mismo tema. Aquí quiero hacer un poco de hincapié, ¿vale? ¿Lo puedo borrar ya? Sí, sí. Bórralo. Es muy importante que cuando uno aprende a hacerse un poco resúmenes, es importante, ¿vale? Porque los resúmenes es un gran estudio resumido en un pequeño contenido, pero que a la misma vez, viendo tú ese pequeño contenido, ves el gran estudio que se ha dado. Entonces es muy importante hacer estos resúmenes, ¿vale? Hemos dicho que este era el cuarto, ¿verdad? Entra de la mano, el bautismo y la... ¿Sí va de la mano? Sí. Vale, entonces rectificamos. Es la misma clase. Vale, entonces esto es El 3. bautismo, el 3 el bautismo, ¿vale? Este tema, hermanos, ha sido un poco, y sigue siendo, ¿vale? Voy a hacer un poco hincapié en los temas controversiales que han habido. Durante toda una vida, pues nosotros nos catalogamos como pentecostales carismáticos, ¿vale? Pero eso hay que llevarlo bien, se tiene que llevar un poquito bien, ¿vale? Entonces, durante toda la vida se ha dicho, pues eso, ¿vale? Que dentro de la denominación, ¿vale? Son términos que se utilizan en una amplitud de sinónimos, en este caso, o de explicación, que creemos en el poder del Espíritu Santo, ¿vale? Y en los dones del Espíritu Santo, ¿vale? Pero vamos a entender algo muy importante, que es muy importante de decirlo. Mirad, durante mucho tiempo, el tema del bautismo del Espíritu Santo ha sido un poco controversial. Motivo. Porque todo esto se ha añadido, hay dos formas de ver este tema. Tú analiza la que quieras, porque aquí se enseña lo que más se ajusta a la palabra. Tú ahora decides. Hay dos vías de interpretación, ¿vale? Yo os voy a decir la que más se ajusta a la palabra, la que creo fielmente la que es y la que enseñan por muchos hermanos diestros en las Escrituras, ¿vale? El bautismo hay dos maneras de ver. El bautismo, hay quien dice que viene
separado, como viene comentado, después de la regeneración, y no a todos, que se le llama bautismo, ¿de qué? ¿No sabéis? Bautismo de poder, que se diferencia en el momento ese. O sea, el hombre regenerado, y algunos, no todos, reciben el bautismo de poder en un momento de su vida. ¿Pero qué le acompaña a esto? Muy bien. La evidencia es esto. Esto ha traído un gran problema. ¿Por qué? Porque la falta de información bíblica ha traído que muchas almas, intranquilidad. Ah, que si no tengo el don, no soy bautizado. ¿Se puede tener la una sin la otra? Claro. Ahora vamos a verlo por la palabra del Señor. Lo vais a ver vosotros, porque la palabra del Señor habla por sí sola. Hay textos que son literales, que no hay que hacer falta de interpretarlos. Si lo lees de una manera detenida, ellos mismos te hablan. El bautismo. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa? ¿Me lo podéis decir? Sumergir. Muy bien, injertar en el cuerpo de Cristo. Esa es la expresión, ¿vale?, que se le puede dar de una manera correcta al término teológico. El Señor, por medio de este acontecimiento que realiza cuando crees, hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo para ser miembros del cuerpo de Cristo. Pero si podemos ver en el libro de Romanos, ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, ¿vale?, la palabra del Señor nos enseña algo muy importante. Primera de Corintios, capítulo 12, que estoy buscando el versículo, ¿vale?, a ver si lo encuentro por aquí. 13, ¿no? 12, 13. A ver, léelo. Sí, aquí está. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos. No algunos. Todos, ¿vale? Subrayamos la palabra todos, dice, en un cuerpo. Entonces el propósito de esa función es ser bautizado en un cuerpo. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. A todos. Pero si nos vamos a Corintios capítulo 12, entonces vamos a ver. La señal de que tú has sido bautizado son las lenguas. Si nos vamos a Corintios capítulo 12, cuando Dios reparte los dones, ¿qué dice? Dones, sí. No, 12, 14, espérate, ¿dónde lo dice? El 14 creo que es. Sí, el 12, 13 está hablando de ese. ¿Vale? ¿Lo tenía alguna mano? El de los dones. Que hace hincapié a que no todos. ¿El de los dones? Sí, el de los dones. ¿Es Efesios 4:11? No, el de los dones del Espíritu Santo. Creo que Corintios 12, ¿no? Corintios Sí, puede ser. Espérate, es que no sé dónde se ha metido. Es el 14. Un segundo, ¿eh? Corintios 12, del 8 al 10. Vale. Estamos hablando todos. ¿Vale? ¿Quién han sido bautizados? Todos. Pero sin embargo, podemos ver en Corintios que dice que el Espíritu reparte dones cada uno como quiere. ¿Ves? Ya no todos. Entonces la señal de haber recibido el bautismo no es hablar en lenguas. Las lenguas es un don particular que el Espíritu Santo reparte a quien quiere, como quiere y cuando quiere. El bautismo es esencial para ser injertado, porque el que no tiene el bautismo no es salvo. Pero las lenguas no. Las lenguas no salvan, porque es un don particular que el Espíritu Santo reparte a quien quiere. Entonces yo no tengo las lenguas, ¿y qué pasa? Como si no tienes otro don. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque ese don es un don que Dios da, el Espíritu Santo da a quien quiere y como quiere. Pero nada tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo es la función que desarrolla el Espíritu Santo para injertarte dentro del cuerpo de Jesús. Y gracias a esa función que realiza el Espíritu Santo cuando creemos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero todos somos regenerados y somos bautizados. Luego entonces hay dos posturas. Unas posturas que dicen que el hombre es regenerado y en un proceso de su vida recibe el bautismo de poder, porque la palabra poder, que ya lo explicaremos la semana que viene,
hay quien agrega o explica esa palabra de poder con impacto, con algo sobrenatural, ¿vale? Y ya veremos lo que significa la palabra de poder para la semana que viene, ¿vale? ¿Lo entendéis? Sin embargo, hemos hablado del don. ¿Os acordáis cuál era el texto? 12-11, ¿no? Sí. Aquí no dice todos. Que Dios reparte a cada uno como quiere. Entonces, la evidencia de que el hombre es bautizado en el Espíritu, atención, no es. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque hay quien, repito, hay quien se ha sentido un poquito mal diciendo, yo no tengo las lenguas, entonces no soy salvo. ¿Vale? ¿Se entiende o no? ¿Alguna duda? Le he hecho muy rápido, ¿vale? Venga, ¿alguna duda sobre este tema que es importante? Y pasamos al otro. Lo de bautismo de poder o lengua, bautismo cuando tú recibas a Cristo, cuando te bautizas. No, el bautismo, este es un evento que el Espíritu Santo. Está el bautismo del Espíritu y el bautismo de las aguas. Este bautismo, pingo, es el bautismo que realiza el Espíritu Santo en tu persona cuando crees. Y lo único que pasa es que el Espíritu Santo te injerta dentro del cuerpo de Jesús. Se acabó. Eso no viene con poder. Vale, si no tengo lo de la lengua, tengo el poder, ¿en qué sentido? Claro, porque dentro de este término teológico en cuanto a la doctrina hay dos puntos de ver. Hay quien dice que el bautismo evidencia, ¿vale? Que tú hablas en lenguas, evidencia de que tú has sido bautizado, ¿vale? Y la palabra no enseña eso. La palabra nos dice que todos fueron bautizados en la misma iglesia de Corintios, pero no todos tenían don de lenguas. Entonces los dones Dios los reparte a quien quiere, como quiere, el Espíritu Santo, ¿vale? Pero sin embargo todos tienen que ser bautizados. Todos fuimos bautizados. Se está dirigiendo a una iglesia convertida y regenerada. Entonces todos han sido convertidos, todos han sido bautizados, pero no todos tienen el don de lenguas. Dime, Samuel. ¿El bautismo este de poder? Sí. O sea, ¿todo cristiano bautizado en el Espíritu Santo tiene el bautismo de poder? A ver, el bautismo de poder, por ejemplo, yo le he puesto como le llaman ellos. Yo, si alguien tiene otra explicación, yo estoy propenso, en este caso estoy presto, ¿vale? A escuchar. Esto es lo que le llaman ellos. Yo aquí borraría el poder. ¿Poder de qué? Se refiere a lo que dice, hombre lleno del Espíritu Santo, ¿se refiere a este tipo de llenura? Bueno, la llenura hay que entender una cosa, ¿vale? Hay diversidad de opiniones dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Yo te voy a decir la que creo. Dentro del acontecimiento de los Hechos de los Apóstoles, entendemos que ha habido muchas operaciones específicas y tenía que haber una capacitación. Cuando dicen Hechos capítulo 2, ¿vale? No movéis de Jerusalén hasta que recibáis poder de lo alto, o seáis investidos de lo alto. Ese poder, ¿vale? Viene ligado con la capacitación de llevar a cabo el propósito de Dios, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de poder, ahí es capacitación, ¿vale? La palabra poder viene de un griego dinamis, ¿vale? De dinamo, que es continuo movimiento o continua corriente. No es una explosión y se acabó. No es el término poder que nosotros, lo quiero tocar en otra clase, pero no es el término poder que nosotros tenemos por término. Poder, no. Es un continuo movimiento y función que produce en ti el Espíritu Santo sin ruido, sin saltos, para llevar a cabo el propósito que Él quiere. Por ejemplo, ¿os acordáis de los vehículos que viene de ahí? Ese vehículo que es un dinamo que produce corriente sin hacer ruido, pero hace que todo el motor funcione, ¿vale? Y vaya todo correctamente, ¿vale? Porque el Espíritu Santo trabaja sin ruido. Lo que hacemos ruido somos nosotros. Por eso tenemos que aprender a llevar una sujeción en orden dentro de lo que la palabra del Señor enseña. ¿Vale? ¿Se entiende? Hemos dicho que hay dos funciones, en este caso hay dos explicaciones totalmente diferentes a estas. Dos vías. ¿Vale? La primera no va. No, yo la primera no la comparto. Mira, hay una cosa muy importante, atención. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿verdad? Entonces yo soy de los que piensan que yo puedo explicar algo que lo creo, ¿vale? Estudiando la palabra del Señor, y que cada uno reciba lo que quiera. Yo no implanto nada. Yo creo algo, quizá me se ha podido escapar algo, quizá no vea algo, entonces yo de momento expongo lo que creo a la luz de la palabra y tú examínalo.
Porque el apóstol San Pablo, por medio el Espíritu Santo, por boca del apóstol San Pablo, te ha dicho, examinadlo todo. Entonces, no reciban nadie. Es que el Valderas tiene un nombre. No. Sea quien sea. Está aquí el Valderas, que no tiene nombre, que no es nadie, pero puede venir Perico de los Palotes con un nombre ejemplar. No. Porque hay muchísimos hombres que son muy grandes y hay cosas que no compartimos. ¿Sí o no? Entonces tú tienes tú tienes un mandamiento que hacer. ¿Cuál es? Examinarlo todo. Todo. ¿Vale? ¿Y cómo se examina? Con la palabra del Señor. ¿Vale? Entonces yo te he dicho la que yo creo. Yo creo en un solo bautismo. Como obra que el Espíritu Santo realiza en el hombre para injertarte en el cuerpo de Jesús. Se acabó. Yo no creo en ninguna más. Bien, o sea, el resumen, de hecho, para ponerlo en el móvil, digamos que no hace falta tener don de lengua para ser bautizado, ¿no? No que para ser bautizado. Ese bautismo es para los regenerados. Sí, te explico. Que la señal de que eres bautizado no te la da el don de las lenguas. Es un cambio en tu vida. El fruto del Espíritu te da la señal de que tú eres un hombre regenerado, bautizado. Eso es lo que enseña. Sí. Claro, por eso es un regalo que el Espíritu Santo da a quien quiere, lo dice Corintios. Y el Espíritu Santo reparte a cada uno conforme Él quiere. ¿Vale? ¿Se entiende o no? ¿Alguna pregunta? Esto es muy importante, ¿vale? Vosotros estudiadlo, ¿vale? Ahora si quieres luego os envío un vídeo y lo estudiáis. Porque están aquellos, sobre todo por los neopentecostales y algunos pentecostales desmedidos, porque todos esos términos hay que saber entenderlos. Pentecostal, ¿vale? ¿A qué nos referimos con pentecostal? ¿Hacer un circo de la iglesia? ¿Qué es un pentecostal para ti? ¿Qué es? Los que creen en los dones del Espíritu. Claro, pero como dice la palabra, son pentecostales a referirnos que creemos en el don del Espíritu, pero el Espíritu Santo ya lo ha dicho, que se haga todo en orden. Ya está. Pero es que el término pentecostal, somos pentecostales. Porque soy pentecostal me tiro por el suelo. Hay que tener un poco más de cordura bíblica, señores. Y no hacer de los cultos un circo. ¿Qué tema toca ahora? ¿Lo sabéis? ¿Lo puedo borrar? Muy rápido, que ya acaba. Unción y llenura. Sí, unción y llenura. Unción fresca. Bueno, vamos a tocar el tema, si no nos claro. Vale. Este tema es muy importante, ¿vale? Este es el tema clave de las iglesias. Unción. Y fresca. Ahora que viene el verano. Porque para el invierno natural. Entonces vamos a ver, ¿a qué se refiere la unción? Vamos a ver. ¿Qué es? Venga. El Espíritu Santo se acabó. Se acabó. Claro, la unción es el Espíritu Santo capacitando al creyente para toda la obra. Dijimos el otro día en las clases que la unción es un término simbólico. ¿Os acordáis del Antiguo Testamento? Como el Espíritu Santo, el aceite de la unción simbolizaba al Espíritu Santo que capacitaba, que apartaba, que consagraba, que dedicaba para ese propósito específico. ¿Os acordáis o no? Pero ahora en el Nuevo Testamento hay dos textos, ¿vale? ¿Y qué nos enseña esos dos textos? ¿Qué nos enseñan? Dice Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis, ¿vale? Mirad qué texto más importante, que este es muy importante. ¿Qué dice aquí? ¿Me podéis decir lo que dice? Nos dice que la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Ya puede decir, ¿ves? Habla de una morada, permanece. Vale, segundo. No tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña. ¡Ostras! Atención, la unción enseña. Ya vemos características de persona. ¿Cómo puede una unción enseñar? Seguimos. Todas las cosas, y es verdadera, y no mentira, según ella, os ha enseñado permanecer en Él. ¿Quién ha enseñado?
El Espíritu, la unción, ¿vale? Entonces la palabra del Señor nos enseña en Juan capítulo 2, verso 27, que permanece, que está en vosotros, y ella misma os enseña, ¿vale? Y os ha enseñado y os enseña. ¿Qué es la unción? La unción es que este siervo no tiene unción. Qué graciosos son, ¿verdad? Más Biblia, receta. Está para tomar mucho agua, Biblia y mucha oración. ¿Me entendéis o no? Estamos en un tiempo, hermanos. Atención, estamos en un tiempo de volver a la palabra del Señor. ¿Vale? ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo capacitándote y recordando todo lo que Él ha hablado. Se acabó, no hay más. La unción es que, la unción yo no sé cuándo está, no sé cómo definirla, pero sí que sé cuándo está. Es bonito, ¿eh? Pero queda bien, ¿eh, Bernardo? La unción yo sé cuándo está. Ah, ¿tú lo sabes? Pues yo no sé. Yo sí que sé cuando un hombre es de Dios, porque su fruto lo delatan. ¿Sí o no? Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? ¿Que la unción te delata o el fruto te delata? Esta unción está, si es que no hay más que hablar de la unción. La unción se ha hecho aquí. Oh, necesitamos la unción de Dios, necesitamos la unción, no tiene unción. Si no tienes unción, no eres salvo. Muy bien. Porque si tienes unción, símbolo del Espíritu Santo morando en tu vida y capacitándote, entonces no certifica que eres salvo. ¿Y cómo se ve la unción? El fruto identifica la unción, el Espíritu Santo que mora en tu vida. Se acabó. No hay más, hermanos. No hay más. ¿Vale? Esa es la unción. ¿Tenéis alguna pregunta? Sería, o sea, por así decirlo, puede ser, la palabra correcta sería llenura, ¿no? En este caso. No, la llenura es otra cosa. ¿Vale? La unción es como antiguamente te aparta, te consagra, te dedica y te capacita. Me refiero cuando nosotros expresamos que está ungido. Muy bien. Ahí voy ahora. Muy bien, pero muy bien. Perfecto, por ejemplo. Todos los cristianos sí tienen unción, pero no todos los cristianos son llenos. ¿Por qué? Porque la llenura es un método que Dios que ahora lo vamos a explicar, que el Espíritu Santo te está diciendo, no os embriaguéis con vino, de lo cual hay disolución, mas antes ser llenos. Es un llamado a tu acción, a desarrollar ese sentimiento que Dios produce en ti. Porque ese sentimiento no sale de ti. Porque engañoso y perverso es el corazón del hombre, Pedro. Ese deseo de santificación lo produce el Espíritu Santo en ti. Pero en última acción, la acción a desarrollar ese sentimiento está en ti. Por eso hay un llamado. No os embriagáis con vino, mas antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces la unción es rápida y lo centramos ahí. ¿Qué es lo que tenemos que decir de la unción? Que es el Espíritu Santo capacitándote, que te aparta, que te consagra y te dedica. El Espíritu Santo, mira, os acordáis del texto que dice el Señor, atención. Cristo ha estado en el Jordán siendo bautizado, ¿verdad? Ha venido el Espíritu Santo en forma corpórea de paloma. ¿Y qué ha dicho después cuando se ha ido al templo y ha cogido Isaías 61? ¿Os acordáis? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungió. Y vamos a parar en esta palabra. Nos paramos en esa palabra. ¿Qué es para? Propósito. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo, aunque Dios tenía poder para hacerlo por su propia mano, ¿vale? Sin embargo dijo, por el dedo de Dios echó fuera a los demonios. ¿Tendría poder Él como la segunda persona de la vida de Dios? Si dice en Colosenses 2:9 que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sin embargo, por el dedo de Dios echaba fuera a los demonios. ¿Y quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, ¿la unción qué es? ¿Unción fresca? ¿Unción natural? ¿La gente saltando? ¿Dando escalofríos? ¿O el hombre siendo capacitado por el Espíritu Santo a llevar a cabo la obra? No hay más, hermano. Viva la unción bíblica. Unción fresca, que viene el verano. No tenga opción. Ahora la llenura. ¿Qué es la llenura? ¿Me pueden explicar qué es la llenura? Venga, que vamos a acabar. ¿Qué es la llenura?
¿Nadie puede explicar lo que es la llenura? Pues la llenura es Que se someta a la palabra de Dios. uno está progresivamente lleno del Espíritu Santo. Muy bien. Es una persona con que constantemente, ¿vale?, busca y hace caso a lo que la palabra del Señor dice, ¿vale? Por eso dice no os embriaguéis, ¿vale? Yo he puesto un término aquí que me encanta, que es la experiencia que el creyente recibe o siente dejándose guiar por él. Es un término muy importante y que me ha gustado bastante después de haberlo estudiado en diversidad de temas y de teólogos, y he podido llegar a esta conclusión. La llenura del Espíritu Santo es un proceso paulatino donde el Espíritu Santo produce un sentimiento, pero que la persona que recibe ese sentimiento lo lleva a cabo. ¿Vale? ¿Y cómo lo lleva a cabo? Produciendo 3 elementos muy importantes. Primero, no contristar al Espíritu Santo. ¿Os acordáis? ¿Vale? Vamos a tocar 2 temas, 2 textos, para que quede todo registrado. ¿Os acordáis del texto este del Espíritu Santo? Efesios 5:18. Muy bien. ¿Qué enseña aquí? Que no os embriaguemos con vino, sino seamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aquí rápidamente voy a deciros 3 cosas. ¿Qué 3 pasos hay que seguir para mantenerse lleno? Vamos a poner 3 textos, ¿vale? 1, 2 y 3. ¿Me lo podéis decir? Son fáciles, ¿eh? Efesios 5, 8, ¿no? Por ahí arriba. Sí. Lo dijeron. Sí. 5:18. Es que están un poco ebrios no se embriaguéis con vino. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo, el cual fuisteis sellados. Si yo contristo al Espíritu Santo, estoy perdiendo, ¿vale?, esa llenura, o no me estoy manteniendo en ella. Primer paso, ¿verdad? ¿Cómo puedo mantenerme lleno? Pues no entristeciendo. ¿A quién? Vale, primero, Efesios, ¿os acordáis cuál era? 4:30, ¿no? Sí. Vale, segundo tema, vamos a seguir desarrollándolo. Segundo, ¿cuál es? Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu Santo. ¿Y cómo se le apaga al Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo viene hablándote, dirigiéndote por la palabra. Pero que atención, que es un tema muy importante. El Espíritu Santo no te dirige si no es por la palabra. No, hermanos, que iba andando y vi un árbol y Dios me decía. ¿Cuántas veces le habéis escuchado, verdad? Claro que sí, que Dios te puede hablar por árboles y por el... Claro que sí, porque detrás de ahí está Dios. Pero ese término llévatelo a la Biblia. Voy al árbol y podía ver la realidad de Génesis 1, que Dios ha creado todo conforme su gracia y su misericordia. ¿Veis? Todo nos lleve a ver la realidad de su palabra. No le dejemos alas a nuestra imaginación, porque es muy importante. Mira, yo os digo algo. El Espíritu Santo me dijo, Valderas, ¿qué te cuenta? Digo, aquí estoy, Señor. Y esas cosas que hace la gente, yo a veces no las entiendo. ¿Sí o no? Que aunque Dios nos hable, que lo miremos por su palabra, ¿no? Claro, Dios te habla de muchas maneras y de muchas formas. Ha hablado el Padre por medio de los profetas, ¿vale? Pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Que Dios habla, ¿vale? Pero viene acorde con su palabra. Y que el Espíritu Santo te puede hablar. Pero eso ya entramos en un tema del don. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que ahora vamos a entrar, ¿vale? Y Dios habla, y a Dios, pero todo con sujeción. ¿Cuántas veces hemos visto? Y hago un inciso rápido. ¿Cuántas veces iba yo andando y me dijo, Valderas, ¿qué haces aquí, Señor? ¿Qué te cuentas? Iba andando. ¿Dónde vamos? Hay que tener un poquito más de respeto y de cordura y de dirección. Claro que el Señor habla, pero mantengamos un poco el orden. ¿Me entendéis? ¿Es verdad que haya hombres que Dios tenga conversaciones con él? Sí, pero no todos. ¿Vale? Porque hay que entender a veces que una de las cosas firmes y estables, la palabra nos dice que la palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra del Señor. Entonces Dios te habla por su palabra, Dios te recuerda su palabra de tal manera que al apóstol Juan, señores, al apóstol Juan, ¿qué le dice? Yo vendré y te hablaré y te diré, ¿qué haces, Juan? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? No le dice eso. Yo te recordaré todo lo que te he hablado. ¿A qué está haciendo referencia? A la palabra del Señor. Y estamos hablando del apóstol, que ya había hablado con él, que lo conocía en persona, aleluya, y estaba Dios con él de una manera poderosa.
¿Pero qué le dice Dios? Te recordaré todo lo que yo he hablado. ¿Y qué era lo que he hablado? La palabra del Señor. Gloria a Dios, porque hay que tener un poco de cuenta con eso. Es verdad que hay hombres que Dios le puede hablar de una manera muy poderosa. Para que tener, porque también he escuchado yo hombres que han tenido conversaciones en plan de muy amigo con Dios. ¿Y puede pasar? Claro que sí. Pero hay que tener un poquito de cuidado. ¿Sí o no? Que el Señor no es cualquier ser. Dios es Dios por excelencia. ¿Vale? Hay que tener cuenta. Con así ha dicho Jehová y Jehová no ha dicho nada. Muy bien. Hay que tener muchísima cuenta, hermanos. Hay que tener cuenta. Claro. Poner en tu boca cosas que Dios no ha dicho. ¿Vale? Mis profetas profetizan mentira. Mis sacerdotes administran con sus manos. Pero ahora viene lo que me da triste. Pero mi pueblo sí lo quiere. ¿Saben ustedes que a veces en la iglesia del Señor saben que los profetas profetizan mentira, que los sacerdotes administran con sus manos, pero que el pueblo sí lo quiere? Porque dice en otro texto de Jeremías: ¡ay, si mi pueblo quisiera! Le enviaría pastores que lo pastorearan conforme el deseo de mi corazón. Pero lo malo es que a veces el pueblo no lo quiere. ¿Por qué? Porque hemos acostumbrado al pueblo a un tumulto de emociones que cuando le enseñan la verdad y le administran la verdad, no la quieren. Claro, porque, miren, vamos a hacer algo rápidamente. Hacemos un concierto, porque ahora ya no se llama ni reencuentro, es concierto. Hacemos un concierto, no con hermanos que cantan alabanzas, con salmistas. Estamos actualizados. Hacemos conciertos con salmistas, de que en algunos conciertos se agotan las entradas y se llenan las iglesias. Hacemos un estudio bíblico de Cataluña para estudiar la palabra y la persona del Espíritu Santo, que muchos dicen que lo conocen, pero no saben nada de él. Y ya vemos aquí 30 personas o 25. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero os aseguro que si la semana que viene traigo una persona que cante, se llena la iglesia. Ahora te hago una pregunta y no me contestes. ¿Eso es fundamento bíblico? ¿O te has acostumbrado a un tumulto de emociones y de sentimientos? Y si yo soy un pastor y no traigo emocionismo, no estoy ungido, ¿no? No estás ungido, claro. O tienes, eso se llama unción natural. Entonces tenemos que cambiar un poquito, hermanos, en aplicar todas estas cosas. ¿Vale? ¿Cuánto llamamos, Pedro? Poco. 15 minutillos te quedan. Sí, ¿cuánto llevamos? 52. 52. Pues nada, no vamos a seguir más, ¿vale? Vamos a hacer un poco de hincapié y haceremos como no estamos sujetos. No estamos sujetos, no podemos. ¿Sí? ¿Sí? Estamos bien, Mandela, 15 minutillos, de verdad. 15 minutillos está bien. Sí. ¿Sí? Y no utiliza más. Vale, vamos. Seguimos, ¿vale? Hemos dicho en Primera de Tesalonicenses. ¿Os acordáis cuál era este? Amén. Sí. Amén a tu palabra. Bendito sea tu nombre. Misericordia y justicia. Amén. ¿Vale? Aquí qué podemos ver. Como el Espíritu Santo no se apaga. Y el tercero, no satisface los deseos de la carne. Son tres elementos que manteniendo esos tres ámbitos, ¿vale? Abarcan mucho. Entonces, evidencia algo muy importante. Gálatas 5:17. ¿Vale? Estos tres elementos abarcan mucho. No contristar, andar, no satisfacer. Y la evidencia por última, ¿cuál es? Gálatas 5:22. Muy bien, Gálatas, lo ponemos aquí, 5, 22, evidencian a un hombre lleno. Y este hombre lleno tiene unas cualidades terroríficas. Mansedumbre, templanza. ¿Se dan cuenta? Está lleno, pero está en su sitio. Está lleno, pero está sentado. Está lleno, pero está sujeto. Está lleno, pero está cuerdo. ¿Te das cuenta? Que la llenura no es sinónimo de perder el control, de saltar y de chillar. Yo no me imagino a Cristo predicando desmelenado, chillando y saltando. Una de sus mayores enseñanzas
la trajo sentado. Mateo capítulo 5. ¿Sí o no? Vamos a guardar un poquito de orden. ¿Por qué? Porque mire, no hemos acostumbrado vosotros que estudiéis la palabra. No hemos estudiado. ¿De qué no hemos acostumbrado? Mira, ahora veis cómo estamos, ¿vale? Hacemos un culto. La palabra del Señor, hermanos, enseña esto. No, ¿ves? No hay. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, incluso los mismos predicadores, ¿sí? Estamos acostumbrados a que movimiento, ruido, ¿me entendéis o no? Porque si no, incluso nosotros mismos nos sentimos mal, no hemos acostumbrado. Y ahora tengo una pregunta, ¿a la palabra se le tiene que ayudar? La palabra es viva y eficaz. Y la palabra tiene poder para hacer su función, su cometida y su realización, porque el Espíritu Santo utiliza su palabra y en él hay vida. Luego, entonces no hay que utilizar tonterías. ¿Sabes lo que hay que hacer? Señores, no hay otra. Vosotros que améis la palabra, que deseéis la palabra y estudiéis la palabra. Predicar la palabra no hay más. Que se dejen de cuentos. A predicar la palabra, a ceñirse, a doblegar las rodillas, a orar y a predicar la palabra. No queremos cuentos, no queremos aleluya estruendos, queremos su palabra. Y todos aquellos que quieren la palabra van a vivir felices. Yo personalmente, yo sé que tú también. Cuando vamos a las iglesias de Jesús, ¿qué queremos? A mí no me llama la atención que uno salte, no. Yo quiero que lo que se diga la Biblia. Cuando se dice la palabra del Señor, yo me siento satisfecho, porque atención, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, no de los pensamientos que salen de la mente del hombre. No, hemos tenido un culto precioso, espérate. ¿Ha hablado Dios? ¿Ha hablado Dios? Sí, es un culto precioso. Gloria a Dios, con esto concluimos. La llenura es la experiencia que el hombre siente dejándose guiar por él, no contrista, no apaga, no satisface, y el último elemento, como fruto, se identifica. Atención, todas las actitudes externas evidencian una llenura interna. ¿Los dones se evidencian de que está lleno? No. Un fruto. Y dentro de ese fruto que hay cordura, ¿verdad? Hay mansedumbre, ¿verdad? Hay templanza, ¿verdad? Hay amor, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo ver a un hombre lleno? Pero ¿sabes qué es sinónimo de estar quieto, de estar parado y de no saltar? Eso no es sinónimo de lleno, eso de estar frío. Bueno, para la gente el término sí, pero eso no es bíblico. Muy bien, hermanos, es el momento de tener. Tú te piensas una cosa que la semana que viene tengo un tema precioso para vosotros, ¿vale? Tengo un tema muy guapo que os va a gustar. Vosotros pensáis que el Espíritu Santo te va a visitar y te va a perder hacer el control. Si él va en contra de lo que le ha enseñado. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es la llenura? La experiencia que el hombre siente dejándose guiar por él. Sí. Sí. Yo creo que de momento la experiencia la recibes, esa llenura, esa sensación, y luego hay que mantenerla. Progresivamente. ¿Vale? Yo creo que se recibe esa llenura por gracia de Dios, como experiencia del Espíritu Santo. ¿Vale? Porque hemos vivido todos, cuando recibimos el Espíritu, hemos vivido un gozo, una paz, ¿vale? Y algo que es precioso del Espíritu Santo, lo que luego hay que mantenerla. ¿Vale? Y ahí está la acción del hombre. ¿Vale? Una cosa, Valdera. Sí. ¿Se puede añadir aquí los frutos de la nueva regeneración? A ver, no te entendí, Juan. Una regeneración verdadera se nota cuando uno nació de nuevo, evidentemente por Gálatas 5:22, por esos frutos, porque podemos ver mucha gente que pasa al frente y ha creído o no ha creído, pero ¿cómo sabemos esa evidencia que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado? Una persona, se te entendió. Una persona regenerada, vemos un cambio en él, pero puede ser un hombre regenerado y no lleno. Se puede llamar los frutos de la regeneración. Sí, pero podemos ver a un hombre, Juan, que ha sido regenerado, pero no se han redado los deseos de la carne, ha sido regenerado, se ha descuidado y no ha podido identificar, no ha podido dar fruto. Entonces vemos un hombre regenerado, pero no está dando fruto. Por eso esa frase, ¿vale? Para entenderla, que todos sí que tienen la unción, todos que creen tienen la unción, pero no todos tienen la llenura. Porque la llenura va ligada con la santificación en un paso progresivo. Entonces el fruto identifica no solamente al creyente, porque el creyente se tiene que identificar de un fruto, ¿vale?
pero el fruto identifica al hombre lleno. Por sus frutos lo conoceréis, ¿vale? Pero ¿cuántas personas hay que son regenerados, ¿vale? Pero que no experimentan la llenura? ¿Por qué? Porque en vez en cuando, pues, por así decirlo, ¿no? Contristan el Espíritu Santo continuamente, ¿vale? Andan en los deseos de la carne. Son regenerados, pero no están viviendo una vida santificada en el Espíritu Santo. ¿Me entiendes, Juan? ¿Vale? ¿Qué vamos? Los dones. ¿Los dones? Es que esto ya se alarga, ¿eh? Vale, esto ya se alarga. ¿Vale? Porque voy a tener que dar en 2 clases. ¿Vale? ¿Sabes lo que pasa? Que los dones... No. Mirad. Atención. Los dones hay que tener que explicarlo. Dime. Sí. Claro, pero sí. Muy bien. Pero ese esfuerzo, atención, ese esfuerzo no es mero sentimiento humano. Porque si no entraríamos en el legalismo. Ese esfuerzo viene producido por el Espíritu Santo. Lo que tienes que hacer es dejarte llevar. ¿Vale? Porque como hay legalismo en las obras de justicia, también hay legalismo en la santificación progresiva. Porque hay quien se piensa que recibe la gracia diaria porque él se lo merece o porque se esfuerza. Entonces, son términos que no se explican muy bien, pero hay que dejarlos matizados. ¿Vale? Una de las cosas es dejarse llevar por el Espíritu Santo, porque introduce ese sentimiento de Dios. Y tú simplemente te tienes que dejar llevar por ese ser llamado Espíritu Santo a la obediencia de su enseñanza. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué quedan? ¿Qué temas quedan? Un segundo, ya acabamos. Dame un minuto. Quedan los dones, el sello y las arras, el Espíritu Santo en la salvación y las 3 santificaciones. Vale, 4 temas. Lo dejamos para la otra semana. Amén. Porque los dones son 9 y pues qué mínimo que se explique cada uno rápido. Entonces vamos a perder mucho tiempo, ¿vale? ¿Ha quedado bien claro? ¿Un resumen? ¿Habéis tenido alguna duda de los temas que se han dado? Muy bien. Eso fue lo que, muchachos. Fuerte el aplauso, que es para ti.